Ahí está. Gracias. Bien, en cuanto a los escritos, tantas copias como partes y otra para el Ministerio Fiscal. Decíamos que el Ministerio Fiscal va a estar presente en la tramitación de todos los delitos semipúblicos y públicos, y entonces lo que tenemos que tener en cuenta para entender la figura del fiscal, que hoy veremos qué hace en este procedimiento, es que lo vamos a contar como si fuera una parte más, una parte procesal más. Tiene sus propias funciones, hará sus propias diligencias, sus propios requerimientos, propondrá sus propias pruebas y trámites. Incluso tiene, cuando ya nos ponemos a ver plazos para contestar o plazos para informar, tiene alguna ventajilla, vamos a decirlo así, con respecto a las partes, a la acusación particular o a la defensa, pero lo vamos a tratar exactamente igual. De hecho, en los programas nuestros aparece registrado como una parte más, ¿vale? En penal siempre viene, pues porque siempre interviene. Bien, un detalle que nos pueden preguntar en el examen, en el tipo test, ¿qué ocurre si cualquier escrito o documento se aporta sin esas copias? ¿Vale? Tenemos acusación popular, acusación particular, 3 investigados y el Ministerio Fiscal, y no aportamos esas copias literales que nos dice la ley. Técnicamente, como dice la ley, no produce el efecto de que no se tengan por presentadas o que sea nula esa presentación, ni siquiera que se devuelva a la persona para presentarlas bien. Si nos cambiamos al ámbito civil, sabemos que... Dime. Perdona que te corte. Era para aclarar la pregunta que me dice Reme, que está en el tema 6 de un test. Un repaso. Léela para que lo sepa. Pone, se someterán informe del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales de una serie de materias. Y a su vez, este informe, el gobierno lo remitirá, pues es a las Cortes Generales. Estaba la pregunta, tenía 2 alternativas iguales. Es a las Cortes Generales en el caso de tratarse de anteproyectos de ley. Es el artículo 521.4. Entiendo, Reme era, ¿no? La que me hizo la pregunta, sí. Sí. Entiendo que es eso lo que te llevaba a la duda. Bueno, vale. Bueno, en principio, pues eso ya queda apuntado. Vale. Continuamos. Decía que el hecho de no presentar esas copias no va a significar la omisión, no va a significar la no presentación, tenerlos como no presentados, ni siquiera la subsanación. Nos dice este articulito que en este procedimiento caminamos hacia adelante y que el letrado de la Administración de Justicia librará las copias que hagan falta, y pone, añade, a costa del omitente, a costa de aquella parte que no las haya presentado. Bueno, sobre todo para interinos e interinas, sabemos que nosotros en justicia, aunque muchas veces el típico viejillo que nos pide una copia nos dice que si se debe algo, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Hay alguna tasa? En justicia, de momento, y gracias a Dios, no se cobra por copias, no se cobra por testimonios, por solicitudes. Simplemente lo máximo que tenemos parecido a otras administraciones son los depósitos para recurrir, una obligación de pagar para presentar un recurso, un depósito que luego, si se gana, se recupera, y si se pierde, va para el Estado, y una tasa por el ejercicio de la Administración de Justicia que se estableció en la anterior crisis para determinadas personas, sobre todo jurídicas, y luego en algunos supuestos de procesos civiles o de reclamaciones de cantidad. Pero en el ámbito penal, el exigirle a la persona que denuncia o a la persona que es denunciada que además de verse involucrado en un asunto penal tenga que pagar una tasa o tenga que pagar algún tipo de impuesto, choca un poco con la presunción de inocencia, con la libertad de el ejercicio de muchos derechos fundamentales, ¿vale? Y con la protección que el Código Penal nos da y que nosotros esperamos de la Administración de Justicia. Si alguien vulnera nuestra integridad física, nuestro patrimonio, nuestra propiedad privada, esperamos una respuesta sobre todo rápida, pero también gratuita de la Administración de Justicia, y por lo tanto no procede ese pago de ninguna cuestión. ¿Qué ocurre aquí? Que la ley sigue diciendo que esa omisión de copias sí se la cobraremos. Pues bueno, debería ocurrir, pero en la práctica, pues prácticamente no ocurre. Lo digo para interinos e interinas, una preguntita trampa sí que es a costa del que no presenta las copias, ¿vale?
Bueno, la ley nos habla del tratamiento que se da a los delitos conexos. El artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula qué son delitos conexos, a qué supuesto nos hablamos. No voy a entrar en eso porque vamos a tener ocasión de verlo cuando nos toque el sumario, pero sí saber que con una misma acción se pueden cometer varios delitos, que varias personas puestas de común acuerdo pueden cometer distintos delitos, pero con una sola organización o con una sola voluntad, ¿vale? Y que se puede cometer un delito para que no me castiguen en otro delito. Puedo destruir pruebas o puedo darme a la fuga para evitar que me cojan el robo que acabo de cometer. Puedo realizar una conducción temeraria mientras huyo del robo que acabo de cometer. Pues todos esos delitos que tienen un nexo, de alguna manera, lo estoy diciendo un poco a lo bruto solo para explicar el concepto, constituyen esos delitos conexos. Fran, dime. Te pregunta Carmen Telles, que dice, ¿el hurto en los delitos leves no tiene que ser menor a 400 euros? El hurto, sí, el hurto para ser delito leve tiene que ser inferior a 400 euros. Y sí. Y a ver a qué se refiere Carmen. Que le surgió a lo mejor la duda. En la ley no lo ve, dice. En la ley no lo vas a ver, lo vas a ver en el Código Penal. El código. Claro, los delitos se regulan en el Código Penal. La ley de enjuiciamiento criminal lo que nos regula es los procedimientos. Sí. Eso, nosotros el Código Penal no lo estudiamos porque no nos entra en la oposición, básicamente. Claro. El 14, sí, Ángela, ese regula los delitos conexos, si yo no me equivoco. Ah, vale, ok, perfecto. Bueno, en otros delitos contra el patrimonio, como por ejemplo el delito de daños, también esa barrera de los 400 euros sirve para distinguir el delito del delito leve. Y ahora ya sabemos que si fuera delito superar a los 400 euros, ya nos iríamos aquí al ámbito de las diligencias previas y le castigaríamos supuestamente con una pena superior, ¿vale? El trámite sería un poquitito más largo, pero si fuera inferior, si el señor solo ha robado unas carpetas y unos artículos de oficina que no supera los 400 euros, ahí nos iríamos a un delito leve de daños, iríamos directamente al juicio y el señor, pues bueno, resultaría condenado a restituir, a una pequeña multa, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa barrera de los 400 euros funciona en muchos delitos que tienen la versión de delito leve cuando el daño patrimonial o el objeto patrimonial sea inferior a esa cantidad. Bueno, con respecto a los delitos conexos, como decía, esos delitos siempre se tramitan en piezas separadas. Esto también lo pusimos para que los interinos se fijen en ese detalle, interinos e interinas. ¿Por qué? Porque no se suele abrir una pieza separada para cada delito conexo, en absoluto. Ni siquiera se abre cuando un delito lo ha cometido una persona y otro. No se divide en dos expedientes para hacerlo, sino que se sigue tramitando todo unido en el mismo expediente. Fíjense que tanto es así que antiguamente, en vez de unir las folios a las actuaciones, se hablaba de coser esto al expediente. ¿Por qué? Porque en vez de los fasteners de oficina que hoy se utilizan de plástico, se utilizaba cuerda, se utilizaba hilo de cuerda y se iban cosiendo todo en el mismo expediente. Cuando ya el tocho, por así decirlo, era muy voluminoso, se abría otro tomo de las actuaciones. Ahora, salvo en los procedimientos donde hay mucho acusado, mucho investigado, cositas de la audiencia, tribunal de jurado con mucha gente o procedimientos mayores, se suele tramitar todo en el mismo procedimiento y sí que abrimos piezas, pero no para tramitar un delito o una situación con una persona, sino para determinar de los investigados determinadas cuestiones, ¿vale? Voy a poner solo el ejemplo. Si la persona está detenida y pasa a libertad, bueno, pues ahí ya veremos que abrimos una pieza separada, una carpetita aparte para tramitar qué pasa con esa libertad del señor. O, por ejemplo, si le ponemos algún tipo de medida cautelar o una prohibición o incluso esa orden de protección en el ámbito de violencia de género. Abriríamos una pieza separada
para ver cómo queda la situación personal de esa persona, si va a quedar en libertad provisional con alguna medida, por ejemplo, la obligación de firmar todos los días 1 y 15, esa es una medida que, bueno, perjudica un poco a la libertad de movimiento. Ese señor que tiene que venir el día 1 y el día 15 no se puede ir 3 meses de viaje a Alemania. Tendrá que, si se quiere ir, tendrá que volver, porque tiene esa obligación apudacta de venir y firmar. Entonces, todo eso va en una pieza separada porque no tiene que ver principalmente con la instrucción que estamos llevando del delito. Es una medida que le hemos puesto con otro fin, en este caso que no se escape a la acción de la justicia a la persona o que se mantenga protegido, etcétera. Miren, otro articulito a continuación en las reglas especiales de las diligencias previas, con carácter general nos dice que en las declaraciones que vayamos a hacer, fíjense que ya entendemos que declaraciones pueden ser al denunciante, al perjudicado, a la víctima, al investigado, a un testigo, a un agente de la autoridad que participó, a un perito que hizo un informe, a otras entidades que hayan intervenido, véase bomberos, policía local, alguna persona que haya intervenido en ese momento. Todas esas declaraciones en fase de instrucción tienen el valor de declaración. Cuando se practiquen ante el plenario en el juzgado de enjuiciamiento, en el penal o en la audiencia provincial, pues ya veremos que se convierte en práctica de la prueba testifical, prueba pericial, declaraciones de las partes, del denunciante, del denunciado, etcétera. Nos manda a consignar en esas declaraciones su DNI, obvio, excepto los agentes de la autoridad. ¿Cómo vamos a identificar a los agentes de la autoridad? ¿Cómo se identifica, por ejemplo, a un guardia civil? Si nos dice que no pongamos el nombre y no pongamos el DNI. Bueno, nos dice que ya podemos dejar de poner algo que en el sumario todavía se mantiene. En el sumario veremos cosas raras, ya se lo advertí, y cosas muy antiguas que a lo mejor ya ni siquiera tienen mucho sentido, pero siguen constando ahí como vigentes. Una de ellas era aportar no solo el DNI, que es una cosa nueva, sino el certificado de nacimiento del registro civil. Bueno, esto no se viene haciendo en muchos sumarios y la ley permite que no se haga en las diligencias previas. Bastará con consignar los datos de filiación, el DNI, el nombre completo, el domicilio, la fecha de nacimiento, el nombre de los padres, en fin, el contenido de la filiación completa que viene de la policía. En el caso de los investigados, detenidos o acusados, si llegan a ser, consignaremos la ficha dactiloscópica. ¿Qué es esto? Es una ficha que se produce cuando la policía, cualquier policía, te practica una detención. Lo que conocemos en el argot y en las películas como estar fichado, ¿vale? Pues esa ficha dactiloscópica incluye no solo los datos que hemos dicho antes del DNI y datos de domicilio, etcétera, sino también los datos que son más propios a lo mejor de delincuente que ya reiterado y conocido, algún mote, el alias que tienes en común, si perteneces a alguna organización o tienes alguna connotación de banda, si tienes algún tatuaje, alguna cicatriz, alguna cuestión física reseñable, y también el conjunto de huellas dactilares que se te toman en el momento. Ya actualmente se toman, pues como en el DNI cuando vamos a renovarlo, ya no es tanto el uso de la tinta, aunque hay comisarías que todavía lo utilizan, ¿vale? Pues bueno, todo eso formará la identidad en el procedimiento de la persona. Bueno, con respecto a los intérpretes, ya veremos que en el sumario se nos exigen unas formalidades bastante exigentes en cuanto a la cualificación, la titulación que tiene que tener el intérprete. Aquí nos va a bastar un intérprete que conozca y que demuestre conocer el idioma al que necesitamos realizar la interpretación o la traducción. Cuando veamos el sumario veremos que no es lo mismo intérprete, que es simplemente realizar de intérprete, convertir de un idioma a otro, que la traducción a otro idioma, que implica aportar en soporte escrito o informático la traducción, utilizando el original y el texto traducido. No necesitaremos que la persona tenga título oficial, como digo, sino que conozca el idioma, ¿vale?
No sé si está por aquí Tony hoy, Tony Novoa. No sé si está por aquí. Sí, pues vale, pues tu hermano ha estado a punto alguna que otra vez. Sí, Sí tu está. hermano ha estado alguna que otra vez a punto de que le cojamos para realizar alguna traducción al idioma alemán, ¿no? Que conoce perfectamente. Pues bueno, De hecho, ha hecho más de una. en alguna ocasión ha sido cogido, ¿vale? Valdría, sí, lo que solemos es tener en cuenta eso y la dirección general suele aportarnos siempre algún intérprete, ¿vale? Entonces tendría que ser un poco extremo que tuviéramos que echar mano de alguna persona, ¿vale? Es la propia dirección general la que nos dice si conocemos a alguien y tiramos de él cuando ellos ya no tienen a nadie. Cuando no tienen a nadie. Piensen, por ejemplo, a mí se me dio en Weimar bastante con las organizaciones de droga de Marruecos, por ejemplo, no solo el árabe, sino el dialecto en concreto de determinadas personas que no hablaban un árabe puro, sino un dialecto que era incomprensible para ellos. Y entonces acabaron trayendo de Península uno que conocía perfectamente el castellano y ese dialecto en concreto. Entonces fue el que hizo no solo las traducciones, las interpretaciones de las declaraciones, cuando ya se destapó toda la trama y detuvimos a las personas, sino era el que había realizado las escuchas. Nosotros veremos en el sumario cómo se puede interceptar una comunicación. Veremos que si nosotros tenemos derecho a que nuestras comunicaciones sean secretas, en teléfono, en redes sociales, etcétera, es un derecho que tenemos, nos lo garantiza la Constitución, pero si se está investigando un delito, el juez puede, lo que es el famoso pincharnos el teléfono. Pues en este caso, que acabo de recordar ahora, se trataba de eso, de una banda organizada que traía hachís a Tenerife desde Marruecos y quienes estaban allá, los enlaces allá, pues hablaban ese dialecto extraño que solo conseguimos a uno que realizara los pinchazos y se pegó el hombre meses y meses grabando ahí conversaciones de teléfonos pinchados, ¿vale? Bueno, pues eso es un ejemplo. Aquí no necesitaremos ese título oficial. La persistencia de la cosa, ¿a qué se refiere la ley cuando nos habla de esto? Pues miren, nos habla de que cuando yo denuncio que me han robado en mi casa el ordenador, la televisión y la lavadora, en el procedimiento sumario, si me han robado muchas cosas y un vehículo y un no sé qué, yo tendré que acreditar por los medios que yo pueda que esas cosas preexistían, o sea, que no me estoy inventando una televisión, un coche, una lavadora, sino que yo las tenía, ¿vale? Se trata de una prueba a veces difícil porque no conservamos las facturas, no conservamos fotografías de la lavadora, en fin, un poquito complicado. Y los tribunales han ido admitiendo un poco esa presunción con que lo manifieste o deja algunas características, pues ya se supone que lo has tenido. En las diligencias previas se trata solamente de que el juez lo pueda acordar cuando tenga dudas de que exista o no exista. ¿Qué ejemplo podemos poner aquí? Pues si nosotros imaginamos dos vecinos que se odian a muerte y tienen 27 denuncias uno contra el otro, si en la número 32 denuncia viene el vecino A y denuncia que le han robado un radiocassette, el vecino B, el juez puede sospechar de que se está inventando la denuncia, podemos estar en un supuesto de denuncia falsa, y entonces le exige al vecino A que acredite que tenía en ese dormitorio el radiocassette o la televisión o lo que sea, ¿vale? Esa sería la preexistencia de la cosa. En diligencias previas, solo cuando el juzgador, el instructor tenga duda, en el sumario casi siempre se exige. Digo casi siempre se exige, no, debería decir la ley lo pone y en la práctica pues no se exige tanto. Con respecto a los informes y declaraciones de los artículos 377 a 378, se trata de informes que se piden a ayuntamientos, a alcaldes, a prisiones, a determinados organismos que puedan informar sobre de cómo es la persona investigada. Lo pone pues porque es una ley antigua y contempla esa posibilidad de investigar. Aquí solo cuando sea imprescindible. Les garantizo que eso sí que no se hace. Librar oficio al ayuntamiento a ver qué informe de conducta puede dar la policía local, en absoluto. Lo único que hacemos nosotros en cuanto a esa parte es recabar los antecedentes penales del investigado, ¿vale?
lo que nos dan los antecedentes penales es una fotografía de las condenas que haya podido tener y los antecedentes que le han quedado a ese señor durante su vida, estén o no cancelados, ¿vale? Si está cancelado nos sale la fecha de cancelación. Miren, uno de los delitos que más abunda en las diligencias previas son todos los que derivan de la circulación del tráfico. Hablamos no solo de lesiones, accidentes de tráfico, etcétera, que puedan ser delictivos, conducción bajo los efectos de alcohol o sustancias estupefacientes o drogas, sino también esas modalidades de conducción sin carné, sin seguro, conducción temeraria y todas esas, ¿vale? También hay otras modalidades de delitos que es el hurto de uso de vehículo o el robo de uso de vehículo, es decir, robo o hurto un coche, pero lo quiero para trasladarme de un sitio a otro o para cometer otro delito. No quiero en sí el vehículo, no quiero apropiarme del vehículo, sino solo lo quiero utilizar pues para simplemente trasladarme o también para cometer algún otro delito. Todos estos delitos, nos dice la ley que en la primera declaración que haga la persona, el investigado en este caso, se le podrá reseñar, se le deberá reseñar el permiso de conducir y el certificado de seguro obligatorio. ¿Por qué? Porque estas dos cuestiones tienen mucha importancia en este tipo de delitos. En primer lugar, si lo tiene o no lo tiene. En segundo lugar, si está caducado o no está caducado. Y la parte del seguro tiene mucha importancia en cuanto a la responsabilidad civil que le vaya a caer por ese delito y quién tiene que responder por ella. Si existe o no una aseguradora y si y hasta cuánto tiene que indemnizar esa aseguradora y cuánto le va a tocar a él. Yo pregunto, en el caso de que no tenga seguro obligatorio, sin perjuicio de lo que le pueda pasar a él, ¿quién respondería de esa indemnización, de ese pago por las lesiones o de los arreglos del coche por ir borracho conduciendo? ¿Quién tendría que pagar en ese sentido la responsabilidad civil que derive de esa conducción bajo los efectos del alcohol? Bueno, la ley también nos dice, con respecto a otras cuestiones que nos pueden ocurrir en la fase de instrucción, como son la detención, la prisión provisional, las prohibiciones que le ponemos a la persona de movimiento, de acudir a un lugar, de residir en un lugar, en fin, todas esas cuestiones, ya comenté antes, que se tramitan en pieza separada, a estas cuestiones en concreto que afectan a la libertad de la persona y a sus derechos fundamentales de libertad de movimiento, libertad de residencia, libertad de tránsito, etcétera, lo llamamos situación personal del detenido, del investigado, del acusado. Lo tramitamos en pieza separada y se le puede añadir el trámite de otras medidas cautelares que también afectan a derechos no son tan principales como la libertad, que se considera el más importante, pero sí que afectan, son derechos que tú tienes y te los limitan, como por ejemplo la retirada del permiso o la prohibición de conducir. Estoy hablando como medida cautelar. Fíjense que en una sentencia también le puedes condenar a la persona a no poder sacarse el carnet en tanto tiempo o le retiro el permiso de conducir durante tanto tiempo. Bien, sea como sea, se lo pongamos como medida cautelar o se lo pongamos en una sentencia como condena, ambas se inscriben actualmente en un registro que se llama CIRAG, donde se anotan no solo las penas, sino también las medidas cautelares acordadas en todos los procedimientos. Esta base de datos de acceso para todos los juzgados de España, se intercomunican entre ellas, se accede por parte de los letrados de la Administración de Justicia, interinos e interinas, ojo, aunque lo hagan ustedes porque tienen su clave, quien realmente está firmando y quien realmente está sacando esos certificados siempre es el letrado de la Administración, y quien sube los datos nuevos también, quien actualiza las medidas, por supuesto, son ellos, aunque lo hagamos nosotros en la práctica. Y como digo, esta base de datos es la que se usa pues para no solo las órdenes de búsqueda y captura, las órdenes de búsqueda y presentación, sino también la anotación de todas estas medidas cautelares o penas ya en el registro de penados y rebeldes, ¿vale? Es un conjunto de bases de datos de acceso que la verdad que funcionan muy bien. Con respecto a otras medidas cautelares que van un poquito más destinadas a garantizar la responsabilidad civil, hablamos de medidas que ya hemos estudiado en la parte civil. Un embargo preventivo, por ejemplo, de sueldo o, por ejemplo, una cuenta.
O, por ejemplo, una propiedad. Embargo una propiedad porque de ahí voy a sacar la indemnización. O le exijo a la persona que preste caución, que me preste un aval bancario, o que me traiga una cuenta con dinero bloqueado o a primer requerimiento. El banco, por ejemplo, responda por él. Bien, también se tramitan en pieza separada y tenemos dos figurillas que conviene saber simplemente, sobre todo por si nos pusieran un práctico de seguridad vial. Aquí nos lo pueden complicar el tribunal como quiera. Nos puede poner una simple conducción bajo los efectos del alcohol en un control aleatorio, me para la Guardia Civil, me manda la prueba de soplar y doy positivo, ¿no? Soplo lo que sea y me detienen y me presentan al día siguiente en el juzgado de guardia. Perfecto. O nos pueden complicar más esa cuestión y presentarnos un supuesto de persecución de la Guardia Civil, accidente en la autovía, con daños en el mobiliario urbano, en el cartel del cabildo de la propia autopista y además con lesiones a uno o varios conductores que circulaban en la misma autovía, ¿no? Ahí nos encontramos una serie de delitos más graves, delitos conexos todos ellos, pero nos reencontramos sobre todo con bastantes intervinientes. En este caso, tenemos que tener claro quién es la figura del responsable civil subsidiario, responsable civil directo, que lo tengo aquí, y el responsable civil subsidiario. Fíjense que estamos hablando de dos figuras que se suelen dar en estos casos y que participan en el procedimiento penal de diligencias previas y procedimiento abreviado, pero solo en lo que se refiere a la parte civil, es decir, ellos no han cometido ningún delito, no han bebido y han cogido el coche, no se han drogado, no han conducido de forma temeraria, por lo tanto ellos no han causado el hecho, no han cometido el hecho que ahora consideramos delito, pero sí que responden, pues, por su propia condición o porque tienen un contrato civil con el autor del delito, si responden de la responsabilidad civil. Tendremos que tener en cuenta que en este proceso, en esta fase de instrucción, el juez le puede pedir un aval o una fianza a estas figuras, ¿vale? Sin que estén condenados. Le puedo pedir aval o le puedo pedir fianza. ¿Quiénes son unos y quiénes son otros? Pues bueno, la ley nos habla de responsable civil directo. A priori, nosotros entendemos que el propio acusado es la persona que responde directamente. Bien, pero eso ya lo tenemos por ley, ya tenemos por Código Penal y por Ley de Enjuiciamiento Criminal que el que comete un delito responde de las consecuencias civiles, paga la indemnización que proceda. Luego, la ley dice que hay otros responsables civiles directos. ¿Quiénes son? Casi siempre en estos delitos las aseguradoras que tienen el seguro obligatorio de circulación de vehículos a motor. Hay una ley que regula eso, tenemos que conducir con un seguro que cubre determinados riesgos, cubre pues casi todos los que pueden dar lugar a accidentes y luego en función de la cobertura un poquito más, un poquito menos. Bien, aseguradoras. Hay otros que podrían responder, pero siempre son las más comunes las aseguradoras. Traemos a esa aseguradora y le pedimos que pague o que afiance la cantidad que creamos que puede ser responsabilidad civil. Bueno, y entonces, ¿quiénes son los responsables civiles subsidiarios? Pues otras figuras, otras personas o intervinientes que a priori no tienen ningún contrato de aseguramiento con el autor, con el delincuente, pero que sí que responden. Por ejemplo, los padres o tutores respecto de sus hijos menores o tutelados, ¿vale? O sus tutelados. No tengo ningún contrato, pero lo que cometa mi hijo, pues lo tengo que abonar yo de alguna manera. También otra figura curiosa que se suele dar es los medios de comunicación. Si yo publico una noticia como Fran Vaquero en un medio de comunicación y cometo un delito con esa publicación, ahora está muy de moda las injurias al rey o las amenazas en medios escritos, si yo hago eso, yo soy el autor, pero la empresa de comunicación también va a responder porque también de alguna manera ha participado. Ustedes saben que los medios de comunicación muchas veces dicen que no se hacen responsables de las publicaciones, pero bueno, eso está superado. Un director de un periódico no puede asumir la publicación de determinadas cuestiones, ¿vale? De la misma manera, el Estado, las administraciones. Pregunté antes que quién respondería en último extremo si la persona no lleva el seguro.
No sé si alguien Sí. contestó por ahí. Contestó Ángela, el consorcio. Bien, podría ser una opción. El consorcio lo podríamos traer si nos diéramos cuenta de eso, de que no tiene ningún seguro. Lo citaríamos. ¿Y quién vendría en representación del consorcio? Puede venir cualquier abogado, un servicio jurídico, pero también el abogado del Estado. Al ser el consorcio un órgano que pertenece a la administración, tendríamos que darle ese traslado, ¿vale? Para que se reserve, para que se defienda como proceda. Por lo tanto, estaríamos en estos supuestos: el Estado y las distintas administraciones vía responsabilidad civil subsidiaria. El responsable directo, que sería la aseguradora, no está, llamamos al consorcio, llamamos a terceros, ¿vale? Por último, nos habla la ley de la posibilidad en estos delitos contra la seguridad del tráfico de que estas fianzas o avales, estas medidas que se establecen de manera cautelar y que son para el dinerito, para la indemnización, establecerlas como si fuera el pago de una pensión provisional. Se suele ver bastante pues cuando con ocasión de ese delito se ha causado unas lesiones muy importantes a otro conductor, que le dejan impedido durante mucho tiempo o que le tenemos que someter a distintas operaciones y el señor pierde trabajo, pierde su medio de vida. La aseguradora consigna una cantidad bastante importante de dinero y se puede establecer que en lugar de eso en bruto entregárselo a cuenta de la indemnización, se establezca un pago provisional en el tiempo, ¿no? Que se pague todos los meses tanta cantidad a modo de pensión. También se haría en pieza separada. Tener en cuenta que es un pago anticipado, porque de momento no tenemos sentencia que condene nada, pero se sabe que va a ir más o menos hacia adelante. Es un pago a cuenta, o sea que habrá que restarlo de la indemnización total y que se acuerda siempre por el juez instructor, en este caso por figura de auto, siempre. A partir de ahí, pues bueno, las aseguradoras suelen ingresar esas cantidades principalmente porque ya consiguen detener los intereses que establece la ley de contratos de seguro, que se generan desde el hecho hasta la condena y después se calculan, ¿vale? Ellos cumplen con lo que le dice el juez, pero también limitan la imposición de intereses. A partir de ahí, la ley nos habla de algo que vamos a empezar a ver hoy. Algunos lo vamos a ver por primera vez. Supone una especialidad también, por eso la ley lo pone aquí. Y lo vamos a ver por encima, porque para el repaso de auxilio no nos entran los recursos, pero en este caso la ley establece una distinción bastante curiosa en el recurso de reforma. Les hemos puesto primero el recurso de reforma. Un inciso, o sea, no nos entra el tema de recursos, pero ya se lo hemos dicho repetidas veces, que si entran preguntas de recursos. Pues, ¿por qué? Porque pues, puede entrar una pregunta de penal tan fácil como ¿qué recurso cabe contra una sentencia dictada en un delito leve? Efectivamente. ¿Sabes? Reforma, apelación, lo que sea. Entonces, sí, claro, eso es una pregunta del tema 20 y no es una pregunta del tema de recursos específicos como está en tramitación. Lo que no la pueden vincular, sí. Creo que le vayan a poner son preguntas específicas de recursos tipo... ¿El recurso de reposición es un recurso devolutivo o no devolutivo? Esos tipos de preguntas no deberían de ponérselo porque son preguntas específicas del tema de recursos. Pero una pregunta normal de recursos del tema de juicio verbal, como por ejemplo en civil, o una pregunta penal de recursos, una pregunta laboral o una pregunta contencioso administrativo, se la pueden poner perfectamente. Perfecto. ¿Saben a lo que vamos, no? Traducido, que hay que aprendérselo, ¿vale? Tanto para tramitación como para auxilio, como para gestión, esta parte pues hay que sabérsela y hay que saberse los plazos y hay que saberse los términos que nos dan para interponer y tenemos que saber qué es un recurso, cuándo se interpone, ante quién se interpone, ¿vale? Entonces lo vamos a ver de resumen y nos va a servir para por lo menos el de reforma tenerlo claro. Miren, un truquito que nos sirve para civil y para penal. El recurso de reforma equivale al recurso de reposición en civil. En civil tenemos reposición, en penal tenemos reforma. Un recurso no supone más que la forma de quejarnos ante
una resolución con la que no estamos de acuerdo. Lo estoy diciendo sin una descripción jurídica, sin una definición jurídica, pero es la manera en la que nosotros podemos, en un procedimiento, luchar o impugnar una resolución que nos es perjudicial y con la que no estamos de acuerdo, ¿vale? ¿Por qué existen los recursos? Pues porque los jueces, los tribunales, por mucho que sean jueces y tribunales y sepan las cosas, primero, se equivocan y segundo, a veces no son justos en el sentido de que hagan caso al derecho que me asiste a mí. Entonces yo tengo que tener el mecanismo para poder ir bien al mismo juez y decirle que se ha equivocado o bien a otro juez o tribunal superior jerárquico para que corrijan esa injusticia y que al final se haga verdadera justicia en cuanto a la resolución de que se trate. El ejemplo en penal más claro que podemos tener es cuando un juez acuerda una prisión provisional o cuando un juez acuerda cualquier otro tipo de medida que perjudica a mi cliente si soy el abogado o que me perjudica directamente a mí si soy yo el que estoy investigado. Bien, el recurso más básico que podemos tener, el primero de todos que se estudia, es el recurso de reforma. Equivale al de reposición y tiene las características siguientes. Primero, se interpone contra todos los actos del juez de instrucción que no estén expresamente exentos de recurso, ¿vale? Igual que el de apelación. ¿Dónde se regula? Si ustedes se fijan, estamos viendo el recurso de reforma solo. La característica de las diligencias previas es que nos va a permitir en un solo escrito o de una sola acción presentar el recurso de reforma y para cuando me digan que no al de reforma, presentar el de apelación. Los recursos que nos prevé en penal son el de reforma, el más básico, el de apelación, donde nos quejamos al superior jerárquico y otros recursos que no vamos a ver ahora. Bueno, con respecto a este recurso de reforma, se interpone contra los autos del juez de instrucción y es la forma de decirle al juez que creemos que está equivocado y que cambie su propio criterio. Sí, perdón. Le decimos al propio juez, por lo tanto, que consideramos que ha equivocado su decisión. ¿Ante quién se interpondrá ese recurso? Ante el mismo juez que hubiera dictado el auto. Sí, perdónenme ustedes. Ay, un segundito. Como si así vamos a tener que hacerte una prueba PCR. El PCR, sí, pero el de la nariz. Bueno, se interpone, como digo, ante el mismo juez que dicta ese auto, ¿vale? Esa es la característica que comparte con el recurso de reposición. ¿Quién es el encargado de conocer? Decimos conocer el recurso, el que tiene que decirnos si estima el recurso o no lo estima, ¿vale? Será el propio juez competente para conocer el reforma, el mismo ante el que se hubiera interpuesto, o sea, el mismo que lo dictó, o sea, el que dictó el auto con el que no estamos de acuerdo. Si el que dictó un auto de prisión provisional es el juez del juzgado número 2 de la Orotava, ¿ante quién recurro ese auto? Ante el mismo juez del 2 de la Orotava. ¿Quién va a resolver ese recurso? El juez del 2 de la Orotava. Luego, ¿qué va a decir el juez del 2 de la Orotava si ya dictó que había que dictar prisión provisional para Pepito Pérez? Pues que no, que tiene razón, que va para prisión y que no estima el recurso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ya lo que diga ese juez, tanto en el primer momento como en el recurso, es lo que vale. Pues el recurso de reforma sirve para eso. Pero ahora veremos que en las diligencias previas y el procedimiento abreviado podemos seguir recurriendo. Podemos presentar recurso de apelación. Cuando el juez del 2 me diga que no estima mi recurso, que no me da la razón en el recurso, yo presentaré el recurso de apelación. Oiga, usted dictó prisión, yo recurrí en reforma, usted me dijo que no y yo recurrí en apelación. Me voy a la audiencia provincial para que un tribunal resuelva si usted tiene razón o no y yo tengo que ir a prisión provisional. ¿Vale? Bien, hay varios articulitos en juego, no vamos a ver esto del auto de procesamiento porque esto ocurre en el sumario y hay un tratamiento distinto de la reforma
si procesa o si no procesa, pero ya nos tocará verlo y entonces lo dejaremos para ahí. El que quiera verlo, el artículo 384 es el que lo regula. ¿Qué ocurre en el procedimiento de diligencias previas? Que nos une o nos da la posibilidad de presentar la reforma cuando nos diga que no la apelación, o también la reforma y para el caso en que me diga que no, ya tengo la apelación presentada. Eso se llama presentar recurso de reforma y subsidiariamente apelación. Esta es la característica principal, la recoge el artículo 766 para el procedimiento abreviado y nos explica que en este procedimiento, al ser abreviado, al ser más corto y tener menos trámites, se puede unir en el mismo escrito de recurso la reforma y la apelación. Es más, nos dice que tampoco es obligatorio acudir al mismo juez, que nos podemos saltar la reforma, podemos ir directamente a la apelación. Muchos abogados ya escriben así y ponen que interpongo recurso directo de apelación, con lo cual ya sé que la reforma me da igual. ¿Por qué? Porque conocen al juez, saben que aunque le recurra en reforma va a ir a desestimarlo y me ahorro ese trámite, ya voy directamente. Ahora bien, el hecho de que yo no ponga la reforma no significa que no pueda poner la apelación. Por eso nos dice el artículo que no es preceptiva la reforma antes que la apelación. La apelación supone recurrir contra ese auto del juez y presentarlo directo en el Tribunal Superior. ¿Vale? Bueno, ahora hablaremos de interponer y conocer, pero bueno, quien va a resolver es la audiencia provincial en este caso. En el procedimiento abreviado, lo mismo, cabe presentar recurso de reforma, recurso de apelación o recurso subsidiario de apelación ante todos los autos del juez que no estén exceptuados de este recurso. Bien. Importante, no va a suspender el curso del procedimiento. Y ustedes preguntarán, ¿eso significa que entra en prisión la persona? Pues sí, muchas veces se dicta el auto de prisión provisional, la persona entra en prisión y mientras se tramitan estos recursos, se tramita la reforma, se tramita la apelación o se tramita el más útil, que es el recurso de reforma y subsidiaria de apelación. La ley, por último, nos aclara, aunque ya está claro, que se pueden interponer subsidiariamente, esto sería en el mismo escrito, para que usted, si me dice que no a la reforma, ya tenga presentada la apelación, o por separado, primero uno y luego otro. El plazo, muy sencillo, apréndanse la regla del 5-5-5, ¿vale? 5 días para interponer, 5 días para dar traslado a las partes y 5 días para resolver. Más cositas que tenemos que tener aquí. El 5-5-5, pues tiene... Dime, Javi. ¿En qué artículo está? Porque es que... 766, 776. Pensaba que el abreviado era 10 días. No. 776. Artículo 766. Espérate que lo busque, si lo tengo por aquí. Recurso. Presentación 5 días, que equivale a la interposición del recurso. Se interpone. Eso es ante qué órgano presento yo el recurso. 5 días desde que me notifiquen el escrito de prisión, por ejemplo, ¿vale? Ante el mismo juzgado que dictó el auto. Se presenta. 5 días de traslado a las demás partes y al Ministerio Fiscal para que impugnen o para que se adhieran al recurso, para que digan lo que ellos opinan de ese recurso. Y luego, plazo para resolver la audiencia, porque nosotros lo que hacemos con el recurso, una vez que hemos dado el traslado y las partes nos presentan en esos 5 días sus escritos, es de deducir los testimonios de lo que nos haga falta y mandarlo al órgano competente para resolver, que en este caso es el superior, la audiencia provincial casi siempre, ¿vale? Bueno, sí, casi siempre, vamos. Y tendrá 5 días para resolver. Los 10 días es para el señalamiento de la vista. No. Estaba yo confundido. Tú estás, creo que pensando en los recursos del sumario. Oye, dice, cuando el auto recurrido contenga otros pronunciamientos sobre medidas cautelares, la audiencia podrá acordar la celebración de la vista si lo estima conveniente. El secretario judicial al día dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la causa en dicha audiencia. Sí, pero es ese no tiene 766.5.
Ajá, pregunta Ángela si se da traslado al Ministerio Fiscal. Ellos estaban preguntándote si no era el plazo de 10 días, que había un plazo de 10 días. No. No, En la 555 es el clásico. Sí, ese es el clásico del recurso de subsidiario, reforma y subsidiario de apelación. Lo que quiero que se queden del esquema, el 555 se lo van a tener que aprender, pero tenemos tiempo. Lo que quiero que se queden es la forma, o sea, cómo funciona el recurso en las previas. En las previas... Y cuando era 10 días, pero para la apelación de la sentencia. Eso es otra cosa. Pero eso está al final del proceso. Recursos contra la sentencia. Cuando hablamos de reforma, subsidiario de apelación, en el mismo recurso que interponemos reforma, decimos que subsidiario de apelación, o sea, si no nos admiten reforma por cualquier motivo, ya tenemos interpuesto la apelación de forma subsidiaria. Efectivamente. ¿Vale? Sí, miren, lo que voy a intentar hacer una cosita aquí, a ver si me sale esto. Me voy a ir aquí. Ustedes ahora ven en blanco, ¿no? Vale. Voy a poner aquí recurso, ¿lo ven, no? Dígame si se ve. Sí, se ve. Vale. ¿Se estima o se desestima? Se ve eso, ¿no? La resolución. Hablo más grande, Carmen, porque a lo mejor se te ve la raya porque lo tienes muy pequeño. Solamente estas dos palabritas. Yo no sé, solo ver si lo leen o no lo leen. Sí. Aprenderse estas palabritas, ¿vale? Cuando hablamos del recurso, es importante. Cuando yo lo presento y me lo resuelven, siempre digo que me han estimado el recurso. Me han dicho que tengo razón, ¿vale? O bien me han dicho que se desestima el recurso, ¿vale? Yo he recurrido contra una resolución porque no estoy de acuerdo con ella. Entonces, cuando yo hable de la resolución, tendré que entender que el órgano que ha resuelto el recurso o bien la confirma y la mantiene o bien la revoca y la cambia. Luego, cuando yo diga que me han estimado el recurso, lógicamente quiere decir que la resolución se ha revocado. Y cuando yo diga que me desestimaron el recurso, que no me hicieron ni caso, quiere decir que no han cambiado la resolución, ¿vale? Desde el punto de vista que yo vea, si estoy hablando de la resolución o estoy hablando del recurso, tendré que utilizar uno u otro, pero quieren decir lo mismo. Cuando yo diga que presenté un recurso contra la prisión provisional y lo estimaron, me lo estimaron, quiere decir que el tío está libre, que revocaron la prisión y lo soltaron, lo pusieron en libertad. Sin embargo, si yo recurrí contra el auto de prisión y me lo desestiman, el tío está dentro de prisión provisional todavía, o sea que el tribunal confirmó el auto de prisión. ¿Vale? No sé si se entiende más o menos. ¿Dudas con esto? Es importante ahora, el que no lo vea, lo repito otra vez. Más o menos. Bueno. Sí, lo copiaron. Sí, yo lo veo. Vale. Perfecto. Pues volvemos a nuestro normal discurrir de la causa. Bien. Tenemos que tener claro lo del recurso, no porque nos vaya a caer a un auxilio, pero en tramitación y en gestión sí que cae, ¿vale? Espérate, que me fui bastante para adelante. Hemos visto especialidades que nos ponen, pues antes de entrar en el procedimiento, ¿vale? Antes de entrar en el propio trámite que hacemos en el recurso. 5 días, 5 días, 5 días. Bien, nos queda solo por ver dos cositas
que son distintas en el procedimiento de diligencias previas que en el sumario y son referentes al abogado, a la necesidad de tener abogado en el momento en que necesitamos tener un abogado, qué función cumple el letrado en el procedimiento. Dos cositas nada más. El artículo 767 nos dice cuándo es el momento en el que el investigado tiene necesidad de contar ya con una asistencia letrada. ¿Cuándo tenemos que tener abogado? La respuesta sería desde el momento en que se le detiene o, si no le han detenido, cuando ya surja en el procedimiento la imputación. ¿Recuerdan ustedes cuando salió por la televisión que el término imputado era un caballo de batalla de los políticos y que si eras un político y te hacían una imputación tenías que dimitir? Y entonces modificaron la ley y surgió el término investigado. Y entonces en la ley ya tenemos distintas referencias para llamar a la persona contra la que se dirige el procedimiento. Ya hemos dicho alguna vez que podemos tener al denunciado, al investigado, al procesado, al acusado o incluso a una persona imputada. Luego, al final del proceso, si le condenan, tendremos al condenado. Bueno, la diferencia, o aunque el origen estuviera en esta lucha política para suavizar el hecho de que una persona esté sujeta a un procedimiento penal, tiene su importancia, ¿vale? Actualmente, que me estén investigando en una causa no es ni bueno, ni malo, ni blanco, ni negro. Simplemente hay una investigación y yo estoy por ahí pululando como investigado. Es lo que le ocurre ahora pues al señor expresidente o presidente del Barcelona, que está investigado, y a ver qué pasa. Bueno, no pasa nada. Sin embargo, si me detienen, como ocurrió con el presidente del Barcelona, desde ese mismo momento la policía me tiene que advertir que tengo derecho a un abogado y yo puedo elegir si lo quiero de oficio o quiero mi abogado de toda la vida. Abogado particular o que se me designe de oficio. Bien, desde ese momento. Si no, el procedimiento seguirá, yo tendré la condición de investigado y habrá un momento en el que el juez que lleve ese asunto, que investigue o que realice la instrucción, ya tenga algunos indicios o una serie de hechos investigados por los que ya pueda imputarme el delito. Es decir, el proceso ahora se dirige por este delito y voy a dirigirlo contra esta persona, ¿vale? Le estoy imputando la posibilidad de que haya cometido un delito. A partir de ahí me tendrán que designar un abogado. Si no es el que yo quiera particular, me lo nombrarán de oficio. Segunda diferencia, el abogado que actúa en las diligencias previas y el procedimiento abreviado va a asumir las dos condiciones, abogado y procurador, hasta un momento muy concreto, que es el que nos pueden preguntar en el examen. En concreto, el abogado va a estar habilitado para ejercer como procurador, ahora decimos qué significa, hasta el trámite de apertura de juicio oral. Hasta ese punto no necesitaremos procurador. A ver. Sí, perdón. El procurador en todo procedimiento, ya lo hemos visto en civil, ¿por qué no se hace grande? Ahora, lo que asume es la conexión entre las notificaciones del juzgado y la persona. Por lo tanto, nos representa, ¿vale? El abogado nos dirige el procedimiento técnicamente. Cuando llegue el trámite de apertura de juicio oral, se dicta un auto en el que el juez va a decir que se han concluido las diligencias de investigación, ha terminado la fase de instrucción, se abre la preparación de juicio oral y en ese momento dotaremos al investigado, ahora ya imputado, le dotaremos de abogado y procurador, si a lo mejor no ha tenido procurador hasta ese momento, le concederemos un plazo de 3 días para designar procurador, si no lo designa se le nombrará de oficio y procederemos al trámite de escrito de defensa. Como pueden ver, se va preparando el juicio. Ya tenemos el escrito del Ministerio Fiscal, hemos enviado la causa y nos ha vuelto con un escrito de acusación y hemos llamado a la persona investigada, ahora ya acusada, para que designe abogado, designe procurador, haga su escrito de defensa y ya se prepare el juicio en el juzgado de lo penal, ¿vale? Dicho todo muy rápido,
Es así más o menos el trámite. Sin más, yo creo que nos da tiempo. A ver, ¿nos da tiempo, o son y media ya? Ya, son y 22. Vamos a dar un poquito más. Mire, hasta las y media. ¿Qué actuaciones hace la policía y el Ministerio Fiscal en este procedimiento? Nosotros no lo hemos visto porque no lo hemos estudiado, pero en el sumario, desde la inspección ocular del día, en el momento en que se produce el hecho, hasta la toma de declaraciones, hasta la práctica de un reconocimiento, etcétera, etcétera, la ley dice que se practique por el juez directamente o todo por orden del juez. Normalmente hoy en día, pues bueno, el juez no se levanta a las 6 de la mañana en un asesinato para ir a ver el levantamiento de cadáver, pero si es un sumario, es una cuestión grave, el juez de guardia va al sitio y levanta el cadáver y forma el sumario y realiza la primera, vamos a llamarlo, bueno, la ley lo llama inspección ocular, porque tiene esa imagen, o sea, ir al sitio y ver lo que hay, ¿vale? Es un poquito más complejo porque hay varios artículos que se dedican a ese momento, a ese primer momento en el que comparece su señoría, los forenses, la policía, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos allí? Ya se pueden ustedes imaginar que es identificar cómo está todo, ¿vale? Ver la situación, recoger vestigios, pruebas, muestras, etcétera, que puedan luego servir, recoger sustancias, recoger instrumentos, recoger armas que pudieran tener relación con el hecho, detener y perseguir a los posibles autores o personas que estén en el lugar o se escapen del lugar, recoger los datos de todas las personas que estén en el lugar o que hayan podido presenciar el hecho y atender pues asistencia facultativa a todos aquellos que lo necesiten si es que es un delito de los que necesitan esa cuestión, ¿vale? Así realizamos una inspección ocular y formamos lo que se llama el cuerpo del delito. Esto es en el sumario. Se produce la apertura de sumario por el juez y, bueno, suponiendo que haya pues lesionados se atienden, personas fallecidas, pues el cadáver se ubica, se sitúa y se levanta, ¿vale? Con asistencia del forense cuando porque es necesaria. Se llevan al laboratorio las muestras incautadas, en fin, todo se va registrando, levantando el propio acta, y ese sería el primer contacto con el delito, con el momento en que se ha producido. En el procedimiento abreviado, diligencias previas, el juez está en su casa, no realiza nada de esta primera inspección ocular, se encarga la policía, ¿vale? La policía, porque lo dice el artículo 770, ¿vale? Realizará actuaciones inmediatamente, lo que podía corresponder a una inspección ocular en el sumario con el juez, aquí lo hace la policía judicial que lleve el asunto, que esté investigando o que haya sido alertada pues, por un ciudadano que vio los hechos, ¿vale? Policía judicial, recordar, cualquiera de los cuerpos que actúa como a las órdenes de jueces o fiscales. Nos dice el artículo, los siguientes artículos, que hay unas diligencias que la policía realiza de inmediato, ¿vale? En el lugar de los hechos, en cuanto llegan, en cuanto se les informa de que hay un robo, un homicidio, unas lesiones, una pelea, un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, acudir al lugar, bien, acudimos al lugar. ¿Qué hacemos en el lugar como policía judicial? Fíjense que aquí lo que va a estar haciendo cualquier policía nacional, autonómica, local, etcétera, es instruir diligencias policiales, que las va a poner todas, ¿en dónde? En su atestado. El atestado es ese documento elaborado por la policía judicial que trabaja sobre el terreno, donde se recogen todas las diligencias que va practicando, desde la llegada al lugar hasta todos los interrogatorios a testigos, a peritos, etcétera, etcétera. Bien, puede incluir, por supuesto, la denuncia de la víctima, pero la forma de entrar al juzgado será un atestado. Si la persona acude al juzgado voluntariamente y el juzgado de guardia realiza una denuncia, ahí la forma de empezar el procedimiento es por denuncia. Tenemos la denuncia, tenemos el atestado y nos faltaría la querella. Yo voy al despacho de mi abogado, le digo que quiero querellarme contra Belén Esteban porque me ha llamado no sé qué en un medio de comunicación y formulamos esa denuncia escrita, esa querella, con procurador, con todos los requisitos legales y lo presento en el juzgado que sea. Es diferente, ¿vale? Son las tres formas de iniciar un procedimiento en el juzgado: denuncia o querella y el atestado policial.
Bueno, al llegar al lugar de los hechos vemos lo que hay. Lo primero, atender a las personas. Requerimos a cualquier personal sanitario que esté en la zona que asista a los lesionados. Si se niega a las órdenes policiales, multa de 500 a 5.000 euros. Aprendérselo por si nos lo preguntan, ¿vale? Nos pueden requerir, pues lo típico, hay algún médico en la sala, ¿no? Pues hay algún médico por aquí. Si no, llamamos al 112, al SAMUR, al quien sea. Vemos cómo está el estado, vemos que hay un cuerpo, por ejemplo, fallecido, vemos que hay sangre, vemos que hay un cuchillo, un palo, vemos que hay cristales rotos. Tenemos que fotografiar todo eso, recogerlo en cualquier soporte apto, fotografías digitales, etcétera, etcétera. Y, ¿por qué? Porque está ahí en la calle y por mucho que acordonemos la zona o la protejamos, puede desaparecer. Y a lo mejor el hecho de que una puerta esté abierta para un lado o se haya roto para otro es lo que va a investigarse realmente para ver quién fue el posible autor. Bien, recogeremos lo que la ley llama efectos, instrumentos o posibles pruebas para configurar el delito. Todo eso, una vez que entre en el juzgado, va a tener un nombre que es pieza de convicción. No tiene que ver con las piezas separadas, sino que se llama pieza de convicción. Y bueno, puede ir desde cualquier elemento relacionado con la persona, con la víctima, con el perjudicado o con el autor, hasta cualquier instrumento relacionado con el delito. Destornilladores, palos, la pistola, el cuchillo con el que causó las lesiones, etcétera, 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 ¿vale? El vehículo con el que se dio la fuga, todo eso se interviene o se incauta, ¿vale? Aquí abajo podemos ver intervención del vehículo. Normalmente la intervención, pues, es de todas esas cuestiones grandes, un vehículo de alta gama, por ejemplo, ordenadores móviles que tengas que utilizar, o, por ejemplo, las barcas con los motores modificados en todo el tema de drogas. Eso se interviene y se deja en depósito, ¿vale? Incautar es cuando procedemos, pues, al cacheo de la persona y le encontramos 2 o 3 piedras de hachís o una bolsita de cocaína. Bueno, pues se la incauto, ¿vale? Son los distintos nombres que se le dan y bueno, todo eso quedaría como piezas de convicción a presentar en el juzgado junto con el atestado. Ojo, las armas no se presentan en el juzgado, las drogas o sustancias tampoco. Otros elementos, casi todo lo demás sí. Los cuchillos, palos, otras que se puedan considerar armas, pero no son armas de fuego, sí se presentan en los juzgados. Y el dinero tampoco se presenta en el juzgado. Con respecto a las sustancias, se envían para análisis al laboratorio que corresponda. Con respecto a las armas de fuego, se recogen en el atestado y se depositan en el armero de la Policía Nacional o Guardia Civil, casi siempre Guardia Civil. ¿Y cuál es el otro que me quedaba? El dinero. El dinero se refleja en el atestado, se aprehende o se incauta también y se consigna a posteriori en la cuenta que el juzgado nos designe, ¿vale? Así ya quedaría depositado. De esa forma nos ahorramos, pues, el peligro que supone tener un arma de fuego en un juzgado, pero bueno, como para todo, pues existen historias. No sé si no nos va a dar tiempo, pero bueno, ha habido tanto armas como otras cosas por ahí pululando en los archivos de los juzgados sin tener por qué. Miren, hay un supuesto que nos podemos aprender, que alguna vez han preguntado, ¿qué ocurre cuando hay un fallecido, un cadáver, presunto delito, un homicidio o lo que sea, o asesinato, y se encuentra en plena vía pública, o la ley dice vía férrea, ¿vale? Recordar que es una ley antigua, lo que se solía producir era un accidente por negligencia del conductor del tren y tal, y había un desastre montado en las vías, pero los trenes tenían que seguir funcionando. Trasladar la policía esos cadáveres o ese cadáver a un lugar idóneo y intentar en la medida de lo posible restablecer los servicios, ¿vale? Esto no se suele ya producir porque intervienen, pues, rápidamente casi todos los servicios asistenciales y no es la propia policía quien mueve todo eso, pero bueno, estaba previsto de esa manera. Saber que está en vigor nos lo podrían preguntar.
Lo que sí harán de inmediato es lo que ya hablábamos antes, datos personales de todas las personas y una dirección, ¿vale? Una dirección a efectos de notificaciones. Esto va a ser igual para los perjudicados, para los testigos o incluso para el propio investigado. Al investigado ya veremos que luego se le añade una advertencia cuando le mandemos en la primera declaración designar un domicilio. No me voy a adelantar porque lo veremos creo que el próximo día. Y por último, si hay un vehículo rondando por ahí, intervenirlo y a su vez retener permiso de circulación por un lado para que no circule más y permiso de conducir de la persona que esté a los mandos del vehículo si fuera necesario, ¿vale? Se le retiene pues a efectos de identificación y a efectos de que pues no pueda conducir durante ese tiempo si está relacionado con el delito. Otro tipo de diligencias de la policía, y con esto yo creo que terminamos, pero que ya no son de inmediato, ¿vale? Las otras eran de inmediato. En estas son diligencias policiales en el tiempo imprescindible, ¿vale? Estamos conformando el atestado, podemos tardar unos cuantos días a lo mejor en investigar todas las cuestiones. Pues bien, como tenemos localizadas a las personas, pues a lo mejor nos falta el domicilio de uno, el testigo del otro, el hermano de no sé quién, hay que localizarlas. Informaremos, labor de información, al ofendido y al perjudicado del delito de todos los derechos que le asisten. En los artículos 109 y 110 lo llamamos normalmente en los juzgados el ofrecimiento de acciones, porque son dos artículos que contienen todos los derechos que tienen las víctimas, el ofendido y el perjudicado, en los procedimientos penales. Son derechos que van desde conocer las actuaciones hasta practicar diligencias, pedir que se practiquen diligencias de prueba e incluso reclamar su propia indemnización, reclamar por los daños sufridos, ¿vale? Artículos 109 y 110. Es un poco más amplio que todo esto, pero ya nos tocará estudiarlo. Al investigado también le informaremos, si no está detenido, de los hechos por los que vamos a hacer el atestado, la participación que él tiene, o sea, por qué se le atribuyen esos hechos a él y cuáles son los derechos que tiene, como en este caso investigado. Fíjense que no le estamos deteniendo, si le detenemos son otros los derechos que tiene, que también se le tienen que leer en el acto. Está usted detenido por esto y tiene una serie de derechos. Muchos coinciden, ¿vale? Principalmente se les va a informar de que el investigado puede guardar silencio, no declarar y pedir abogado. Son los tres derechos básicos de cualquier investigado, que además son advertirle de que todo lo que diga te puede perjudicar. Guarda silencio, no declares y nómbrate un abogado, ¿vale? Por último, la policía termina el atestado, lo entrega en el juzgado competente, normalmente juzgado de guardia, y una vez que termine todo esto, dentro todo del plazo de la detención, pues entrega a los detenidos y le remite una copia al Ministerio Fiscal. Vale, yo creo que si nos quedamos por aquí, nos quedaría ver qué es lo que hace el Ministerio Fiscal y todo el trámite del juez, ¿vale? El próximo día lo finiquitamos. Sí, Jesús. Estoy riendo porque la Tania esta es la hostia. A ver, decirles que no se tomen esto un poco light el mes este. ¿Por qué? Porque con todas estas suspensiones que han habido del examen y todo el percal ese, pues nos hemos olvidado. Si esto fuera una oposición normal, estaríamos todos cardiaquísimos, nos quedan